Comprender. Vivir. Transmitir. Viendo el mundo con los ojos. Comprender, vivir y transmitir. Nuevamente nos encontramos para discernir y conocer mejor la palabra de Dios. Y continuamos este recorrido por el Antiguo Testamento, que es una descripción de lo que él contiene para que conozcamos más acerca de lo que Dios nos dice en esta etapa de la revelación anterior a Jesús, a la venida del Salvador. No lo hagamos sin antes haber invocado al Espíritu Santo, que Él descienda sobre nosotros, Él que es la sabiduría del Padre, nos haga conocer más de la palabra. Ven Espíritu Santo. Hemos venido haciendo este recorrido por el Antiguo Testamento. Ya hemos hablado de dos bloques escriturísticos, el Pentateuco y los libros históricos. Uno que está referido a la ley y a la Torá, el otro a la historia del pueblo de Israel o a las narraciones que se traen para poder sostener la fe del pueblo en diversos momentos. Hoy tenemos que hablar de los libros sapienciales, otro cuerpo u otro subconjunto del Antiguo Testamento que se centra en lo que podríamos llamar la sabiduría del pueblo de Israel. Por eso se llama sapienciales. La palabra sapiencia en latín significa sabiduría. Pero hemos de entender bien que la sabiduría del pueblo de Israel no se ciñe al concepto de sabiduría que nosotros tenemos. Generalmente pensamos que una persona sabia es el que se ha leído muchos libros o el que vive metido en una biblioteca o el que puede hablar con detalle de un punto determinado de la ciencia, que conoce hasta el fondo una situación o un hecho particularmente científico. No, el concepto de sabiduría en el Antiguo Testamento y en el pueblo de Israel es más bien la persona que sabe vivir, que sabe un arte, que de las cosas naturales aprende para poder tener cordura y madurez en la vida, para poder seguir los pasos de la vida con sensatez. Pero en el pueblo de Israel este concepto de sabiduría no se puede alejar de Dios. Por eso la persona sabia es la que sabe vivir según el querer de Dios y aprendiendo de las realidades que le rodean. Una persona que sabe un arte, por ejemplo, cualquiera, el de la agricultura, el de un oficio, el de ser carpintero, pero lo hace bien, consciente de Dios, es un sabio. Sabio es el que lee, pero es también el artesano. Sabio es el que compone dichos o el que hace poesías. Todo siempre sobre la base del temor de Dios, que es el amor y respeto al nombre de Dios. Los libros son muy bonitos y creo que son muy desconocidos, lamentablemente. Son 7 en el Antiguo Testamento. Job, la historia del santo Job que conocemos, Salmos, 150 oraciones en todas las circunstancias dirigidas a Dios, Proverbios, que son pequeñas unidades, especies de refranes que nos enseñan a vivir según Dios lo quiere, Eclesiastés, un libro que nos mueve a reflexionar sobre la grandeza y necesidad de Dios en nuestra vida, el Cantar de los Cantares, muy especial este libro, habla del amor humano. Cuando el amor humano es verdadero, viene de Dios y nos lanza a Dios, también del amor de Dios por su pueblo. Sabiduría, que son reflexiones hondas y profundas sobre el sentido de la vida, y el Eclesiástico, que retoma un poco este género de los refranes para enseñarnos a vivir. Son libros que nos transmiten la sabiduría de Dios. Vayamos a conocerlos y no nos olvidemos
de acudir a la palabra de Dios, sustento y vigor de nuestra fe. Cristo visión.